Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Ahora vamos a estar viendo el último subsistema de administración de recursos humanos, que era el subsistema de control. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cuál es lo que es el concepto de control? Primero tenemos que empezar por ahí, ¿verdad? Eh, Los significados y las connotaciones del término control dependen de su función o del terreno específico en que se aplique. Por ejemplo, el control como función de la administración, ¿verdad? Esta función de la administración consiste en medir, evaluar y corregir el desempeño con el propósito de asegurar que se alcancen los objetivos de la organización. También podemos hablar del control como medio de regulación, ¿verdad? A efecto de mantener el funcionamiento dentro de las normas deseadas, ¿verdad? Entonces puede ser el caso del contralor que vigila el desempeño de la organización con el fin de conservarla dentro de ciertos límites de rentabilidad. Y tenemos el control como función restrictiva y limitante de un sistema, ¿verdad? Aquí hablamos del caso del control de la participación o del expediente del personal en la mayor parte de las organizaciones industriales. El control pretende asegurar que todo ocurra conforme a los planes, a los objetivos, con el señalamiento de las fallas y los errores para corregirlos y evitar que se repita. Aquí hay una administración por excepción. ¿Qué es lo que significa esto? El principio de excepción es un sistema de información y control que presenta sus datos solo cuando los resultados se alejan o no coinciden con los previstos, ¿verdad? El proceso de control es cíclico y es repetitivo, ¿verdad? Entonces sirve para ajustar las operaciones a las normas ya establecidas. Por lo tanto, el control funciona como un proceso con una esencia de 4 etapas que podemos ver. 1, el establecimiento de estándar. 2, la supervisión del desempeño. 3, la comparación del desempeño con los estándares deseados. Y 4, una acción correctiva. Ustedes pueden ver aquí como hay un engranaje. Uno va engranado con el otro. ¿Qué es lo que son los establecimientos estándares? Se expresan en términos de cantidad, de calidad, de tiempo y de costo. La supervisión de desempeño es la observación o la comprobación del desempeño o el resultado que pretende obtener información sobre cómo marchan las cosas y sobre lo que ocurre. Luego tenemos la comparación del desempeño con los estándares deseados. El desempeño se compara con el estado estándar establecido mediante informe, índices, porcentaje, medidas estadísticas, gráficas. Esto permite la previsión de otros resultados futuros de localizar las dificultades, ¿verdad? A fin de que las operaciones posteriores permitan obtener mejores resultados. La acción correctiva, las variaciones, errores o desviaciones más allá de los límites de la tolerancia se deben corregir para que las operaciones funcionen dentro de la normalidad. ¿Cuáles son los criterios de control? Primero tenemos el proceso que debe controlar las actividades correctivas, ¿verdad? Atender las actividades que de verdad deben y necesitan controlarse. 2, el proceso debe ser oportuno, se debe contar con información oportuna. 3, el proceso de control debe incluir una relación favorable de costo-beneficio, debe ofrecer un beneficio superior a su costo. 4, el control debe ser exacto, debe ser objetivo, claro. El control debe ser aceptado porque es necesario y se debe aplicar. Y por último, el control debe ser pedagógico, o sea, debe enseñar en función de la experiencia pasada. Tiene que ser un aprendizaje realmente. Ahora, ¿cuáles son los medios de control? Nosotros tenemos la jerarquía de la autoridad que representa un tipo de control personal de los subalternos, las reglas y procedimientos que son controles importantes que norman la forma en que la persona se debe comportar en la organización.
El establecimiento de los objetivos, esto nos sirve de guía para la acción y ya tenemos esto en la planificación estratégica, ya se prepara para un año. Tenemos los sistemas verticales de información. Este tipo de información transita en dos sentidos, descendente y ascendente. Tenemos las relaciones laterales que sirven para integrar y obtener coordinación. Tenemos las organizaciones matriciales. Cada departamento o puesto de organización matricial obedece a doble mando, una al gerente funcional y la otra al gerente de producto o servicio. Concepto de datos y de información, ¿verdad? El sistema de información de recursos humanos. Realmente el SIC, ¿verdad? Se planea para reunir, almacenar, para difundir información de modo que permita a los gerentes involucrados tomar decisiones eficaces, ¿verdad? Para ser adecuada y eficaz, toda decisión requiere un pleno conocimiento de la situación. Las necesidades de información gerencial en una organización son amplias, son variadas, asimismo exigen la actuación de especialistas de staff para analizar, investigar, definir las estrategias y acciones necesarias. El concepto de sistema de información gerencial se relaciona con la tecnología de información, que es TI, ¿verdad? E implica la presencia de una computadora o una red de microcomputadoras, además de programas específicos para procesar datos e información. Entonces aquí ya hablamos de las TICs. Ahora, ¿qué es un dato? Un dato es solo un índice, un registro, una manifestación que puede ser sujeto a un análisis subjetivo. Pero cuando este dato se convierte en información, cuando los medios a través de los cuales se almacenan los datos para su empleo posterior se conoce como base de datos, ¿verdad? Y la comunicación es el proceso ya de transmitir. Ya, la información es unilateral y la comunicación es bilateral, o sea, hay un feedback, ¿verdad? El banco de datos de recursos humanos, ¿qué es? Es un sistema para almacenar y acumular datos debidamente codificados y disponibles para el procesamiento y obtención de la información, ¿verdad? Aquí podemos tener un inventario de personal, podemos tener un registro de áreas, un registro de puestos, un registro de remuneración, un registro de prestaciones médicas, ¿verdad? Entonces, el procesamiento de datos, primero está el manual, ¿verdad? Cuando se efectúa manualmente con fichas, talones, tarjetones, mapas, con o sin ayuda de máquina de escribir o calculadora. Luego tenemos el semiautomático cuando presenta características de procesamiento manual y también de procesamiento automático. O sea que se utilizan máquinas de contabilidad y microcomputadoras, ¿verdad? Operaciones ya programadas. Y luego tenemos ya el automático, cuando se usa una máquina que es programada. Aquí ya hablamos, ¿verdad? De un conjunto determinado y complejo de operaciones que ejecuta la secuencia entera sin la necesidad de la intervención humana entre un ciclo y lo siguiente. Este sistema de información gerencial, ¿verdad? Es un procesamiento de datos, tiene objetivos que varían de una organización a otra. La información puede provenir del entorno externo, fuera de la organización, del mercado de trabajo, de los competidores, de los proveedores, o puede venir del interior también, de dentro de la organización. Por ejemplo, el organigrama de cargos, de salarios, las personas que trabajan en ella, ¿verdad? El procesamiento de datos es la actividad que consiste en acumular, agrupar y cruzar datos para transformarlos en información con cierta finalidad u objetiva, ¿verdad? A efecto de obtener otra información o la misma de otra forma. ¿Okay? Aquí tenemos un input de datos, el procesamiento se clasifica, se almacena, se recupera y tenemos un output, ahí ya sale una información. Entonces acá hay un sistema de decisión y se hace una retroalimentación.
En este sistema de información gerencial, cuando nosotros hablamos de la información, aquí puede ser, por ejemplo, datos sobre investigación de mercado, análisis y descripción de puestos, el banco de datos, la evaluación de desempeño, la evaluación y la clasificación de puestos, el organigrama de puestos. Esto es en base a el análisis organizacional. Luego tenemos el procesamiento. Aquí se da el reclutamiento, selección de personal, capacitación y desarrollo, remuneración, prestaciones sociales, plan de carrera, higiene y seguridad. Aquí tenemos las técnicas operacionales y luego los resultados, nosotros tenemos los objetivos, ¿verdad? Aquí hablamos de la contratación, inducción e integración de personal, el premio y la motivación, el desarrollo del personal, su capacitación permanente, el desarrollo organizacional, ¿verdad? Este sistema de información de recursos humanos es un conjunto de elementos interdependientemente ligados de forma lógica, de modo que su interacción genere una información necesaria para la toma de decisiones. La preparación del sistema de información de recursos humanos requiere el análisis y evaluación de la organización o su subsistema y sus respectivas necesidades de información. Un sistema de información debe identificarse e incluir toda red de flujo de información para proyectarse para cada grupo de decisiones. El sistema de información gerencial, aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Que hay una información interna y luego teníamos también una información externa. Acá hay una información proveniente del ambiente a nivel institucional, intermedio y operacional. Y luego aquí ustedes tienen, hay un input, una unidad central de procesamiento que tiene una memoria, un procesamiento de archivo, ¿verdad? Y sale en el output, tenemos nosotros la salida de la información. En este sistema de información de recursos humanos también actúan aquí los estrados del ambiente. Hay un macroambiente, un ambiente exterior, un ambiente organizacional. En cuanto a la recepción, tenemos el sistema de administración de recursos humanos, la investigación, el análisis y el seguimiento y el banco de datos. Esto una vez que se procesa, aquí entra la evaluación y diagnóstico, eso nos lleva a una decisión, nos vamos a una tabulación y presentación, eso podemos utilizar en la caracterización y el procesamiento de almacenamiento y o recuperación podemos utilizar en la descripción, ¿verdad? Entonces hay un sistema de recursos humanos que planea, ejecuta y controla. El banco de datos de recursos humanos. Aquí nosotros tenemos resultados de pruebas de selección, resultados de aplicación de desempeño, resultados de cursos de capacitación, datos sobre el comportamiento de la empresa, ¿verdad? Y ¿qué pasa? Una vez que eso se procesa en el banco de datos, ahí podemos nosotros acceder a un informe de flujo de efectivo por área, a un informe de efectivo por puesto, a una situación de vacaciones por área, por un informe de falta, retraso y advertencia. Luego pasamos a hablar a la auditoría de recursos humanos. ¿Qué es lo que es la auditoría de recursos humanos? Cuando hablamos de auditoría, nosotros tenemos un proceso por el cual se evalúa la eficacia y la eficiencia de las políticas y las prácticas de gestión de recursos humanos, con la finalidad de indicar las siguientes prácticas adecuadas, los posibles fallos y problemas y proponer soluciones y sugerencias de mejora. El principio de auditoría tenemos estar al servicio de la toma de decisiones, ser dinámica y prospectiva, ser participativa y educativa, adoptar una postura externa pero comprometida, basarse en un conjunto de referencia rico y pertinente, reconocer la complejidad de los actores, atender a la actitud de la entidad auditada hacia el cambio, ¿verdad?
¿Cuáles son los pasos para la auditoría de recursos humanos? Primero tenemos nosotros planificación y una organización de la auditoría. Tenemos también la ejecución de la auditoría y la elaboración y la entrega del informe. Esta auditoría de talento humano se puede enfocar hacia los siguientes aspectos. Puede ser hacia los resultados, que incluye tanto las realizaciones, ¿verdad?, como los problemas considerados, los efectos de la administración en curso. Puede ser los programas, que incluyen las prácticas y los procedimientos detallados que las conforman, las políticas, que pueden ser explícitas y formalizadas como las implícitas, la filosofía de la administración, sus prioridades de valores, metas, objetivos. Y tenemos también la teoría, las relaciones supuestas, explicaciones plausibles que detalla y se relacionan la filosofía, la política, las prácticas y los problemas continuos. Aquí ustedes tienen un modelo de auditoría de la gestión de talento humano, ¿verdad? Acá tenemos la investigación de mercado, esto es externo, ¿verdad? Tenemos el ambiente interno, acá nosotros podemos auditar la cultura organizacional según el objetivo, la misión, la visión, la selección, que tenemos las competencias ligadas a la cultura, ¿verdad? Y a la estrategia. Tenemos la formación y el desarrollo, teniendo en cuenta la capacitación y evaluación de desempeño, la medición del desempeño, el mantenimiento mediante motivación, incentivos, competencias y logros. Todo eso se informan, esos resultados, y de ahí se hace un feedback, un plan de mejoramiento, se toman las medidas correctivas, ¿verdad? Y una vez que tenemos las medidas correctivas, volvemos a empezar. Ahora, la auditoría es un sistema de revisión y control para informar a la administración sobre la eficiencia y la eficacia de los programas que se lleva a cabo. Los patrones de evaluación y control de recursos humanos. Primero, que se necesitan patrones capaces que permitan una continua evaluación y un control sistemático de su funcionamiento. Segundo, el patrón es un criterio o un modelo que se establece previamente para permitir la comparación con los resultados del objetivo alcanzado. Y tenemos también por medio la comparación con el patrón, que puede evaluarse los resultados obtenidos, verificar qué ajustes y correcciones se deben realizar en el sistema con el fin de que funcione mejor. En la auditoría se utilizan varios patrones. Pueden ser patrones de cantidad. Estos son cuantitativos, se expresan en números, en cantidad, en número de empleados, porcentaje de rotación de empleados, número de admisiones, índice de incidencia. Luego tenemos patrones de calidad. Esto se relaciona con otros aspectos que no son cuantificables, ¿verdad? Resultados de entrenamiento, método de selección de empleados, funcionamiento de la evaluación de desempeño. Tenemos patrón tiempo, consiste en la rapidez con que se integra el personal recién admitido, la permanencia promedio del empleado en la empresa, el tiempo de procesamiento de las requisiciones de personal. Luego tenemos patrones de costo, ¿verdad? De los directos, indirectos, de accidentes en el trabajo, de beneficios sociales, de obligaciones sociales, y la relación también costo-beneficio, ¿verdad? Todos estos patrones permiten una evaluación y un control por medio de la comparación. Primero con los resultados finales, ¿verdad? Que es cuando la comparación entra el patrón, ¿verdad? Y la variable se hace después de realizar la operación. La medición se realiza en términos de algo rápido y acabado en el fin de la línea, ¿verdad? Lo cual presenta el inconveniente de mostrar los aciertos y la falla de una operación ya terminada. Tenemos también el desempeño. En cuanto a la comparación entre el patrón y la variable, se hace simultáneamente con la operación. O sea, cuando la comparación acompaña la ejecución de la operación. Entonces podemos decir que la función de auditoría no es solo señalar las fallas, los problemas, sino también es presentar sugerencias y soluciones. En este sentido es que el papel de la auditoría de recursos humanos es fundamentalmente educativo. Entonces, inclusive cuando la auditoría está bien realizada, permite el desarrollo de la sensibilidad de los administradores para diagnosticar problemas, ¿verdad? ¿Cuáles son los aportes del Departamento de Recursos Humanos a las organizaciones?
departamento tiene la obligación de verificar que los empleados trabajen en un ambiente donde se sientan acoplados, donde se sientan capaces para realizar sus actividades de forma eficiente y eficaz. De esta forma, entonces, ellos van a alcanzar los objetivos de la empresa al obtener óptimos resultados en la producción o servicio que ésta le brinda, dando así como resultado una mayor utilidad. Los procesos básicos son la gestión de empleo, la gestión de competencia y la gestión del desarrollo. Entre los aportes del Departamento de Recursos Humanos, nosotros podemos destacar, influye sobre el comportamiento del personal para alcanzar resultados de operaciones financieras, incluye sobre el cuidado y alimentación del personal, influye sobre la defensa del empleado, influye sobre la gestión de los procesos operativos por parte de recursos humanos y influye en la forma de ejecutar la estrategia de la empresa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hasta aquí nuestro tema del último subsistema, que es auditoría y control de los recursos humanos. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.